El susurro de mi nieto esa noche convirtió la etapa más hermosa de mi vida en una pesadilla. «Mamá quiere matarte», dijo. Al principio, sonreí. Pero cada detalle que salía de esa pequeña boca era solo la punta de un iceberg colosal. Y las grabaciones de la cámara. Ah, esas grabaciones revelaron una verdad increíble, una verdad que nadie querría creer. Quedarás sin aliento cuando veas lo que yo vi, te lo aseguro. No cierres este video, porque la justicia, a veces, comienza con la advertencia más inocente en el momento más inesperado. Y nunca adivinarás quién saldrá victorioso en esta historia. Soy Natalia Ortega. Tengo 68 años, una mujer solitaria que ha dedicado su vida a su único hijo y a su amado nieto. Después de perder a mi esposo, mi único consuelo, mi fuente de vida, fue mi pequeño Santiago. Vivía bajo el mismo techo que mi hijo Miguel y su esposa, mi nuera Lucía. Quienes nos veían desde fuera pensarían que éramos una familia normal y tranquila. Pero detrás de estas paredes siempre sentí el odio helado que mi nuera Lucía albergaba en su corazón hacia mí. Me había acostumbrado a sus frías actitudes, tratando de ignorarlas para mantener la paz, pensando, es cosa de jóvenes. Hasta esa noche, la oscuridad había caído y la casa estaba en silencio. Estaba acostada en mi cama, imaginando a mi nieto durmiendo profundamente, cuando mi puerta se entreabrió ligeramente. Una pequeña sombra se deslizó lentamente en mi habitación. Era mi Santiago. Con sus manitas temblorosas, tiró de mi edredón y se subió a mi cama. Tenía los ojos abiertos de par en par por el miedo. Su voz era apenas un susurro. «Abuela, mamá quiere matarte». Mi corazón sintió que se detenía por un momento. Primero sonreí. Pensé que era una fantasía infantil, quizás influenciado por alguna caricatura que había visto. «¿Qué estás diciendo, mi pequeño Santiago? ¿Por qué tu madre querría matarme?» Intenté calmarlo, pero el miedo en sus ojos no era fingido en absoluto. Me contó que había escuchado a su madre hablando en la cocina con un hombre que no conocía. El hombre sostenía una pequeña botella transparente, y su madre dijo: «Esta noche pondré algo en su té. Nadie sospechará. Diremos que fue un ataque al corazón». Incluso dijo que tenía una sonrisa extraña y aterradora en su rostro mientras lo decía. La escuchó decir: «Esa vieja ya ha vivido lo suficiente. Nadie lo cuestionará». Mi mundo se derrumbó sobre mí. Incluso después de que mi nieto se durmiera a mi lado, mi mente no dejaba de dar vueltas. Esto no podía ser una broma. La imaginación de un niño no podía producir detalles tan claros y aterradores. No podía creer que el odio de mi nuera hacia mí hubiera llegado a tal punto, pero una voz dentro de mí gritaba que debía tomarme en serio esta terrible advertencia. Al día siguiente, sin que nadie lo notara, fui a una pequeña tienda de electrónica. Por mi seguridad, instalé cámaras ocultas, tan pequeñas que nadie podría notarlas, en los puntos más estratégicos de la casa, en la cocina, en la esquina del salón e incluso en mi propia habitación. Tenía la esperanza de que todo esto fuera solo un malentendido, pero al mismo tiempo, en el fondo, me estaba preparando para el peor escenario. Pasaron algunas noches. Cada noche, después de que todos dormían, revisaba meticulosamente las grabaciones. Al principio, no había nada, solo la vida diaria de una casa normal, hasta ese momento. En medio de la noche, las imágenes en la pantalla me dejaron sin aliento. El corazón se me subió a la garganta, mis manos temblaban. Me quedé helada. En la grabación estaba mi nuera Lucía, en la cocina, con aquel hombre del que Santiago había hablado. Y lo que escuché fue una sentencia de muerte literal que sacudió mi vida hasta los cimientos. Lucía susurraba, agitando esa pequeña botella en su mano: «Esta noche pondré algo en su cario. Nadie sospechará. Diremos que fue un ataque al corazón. Ya está vieja, ¿quién va a preguntar?» El hombre asentía, aprobando. La horrible sonrisa en el rostro de Lucía quedó grabada en mi cerebro. Esto no era un simple odio. Era un intento de asesinato a sangre fría y planeado. Y yo no sabía si esta grabación sería mi prueba o mi sentencia de muerte.
Tuve que pausar el video porque mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el control remoto y sentí que mi respiración se aceleraba de una manera peligrosa mientras las lágrimas comenzaban a nublar mi vista. Rebobiné la grabación una y otra vez, esperando haber visto mal, rogando internamente que fuera una pesadilla de la que pronto despertaría, pero cada vez que presionaba el botón de reproducir la realidad me golpeaba con más fuerza en el rostro. La voz de Lucía era clara como el cristal. Sus palabras eran veneno puro destilado en cada sílaba, y ese hombre a su lado asentía con la cabeza como si estuvieran planeando algo tan simple como las compras del supermercado y no el asesinato de una anciana indefensa. Rafael, ¿estás completamente seguro de que esta sustancia no dejará rastros?, preguntaba Lucía con una frialdad que me heló hasta los huesos. El hombre, ese tal Rafael que yo nunca había visto antes en mi vida, respondió con una confianza escalofriante. Es indetectable en análisis rutinarios, Lucía. A su edad, todos creerán que fue simplemente su corazón. He investigado bien, créeme. Además, ya tiene antecedentes de presión alta, ¿no es así? Perfecto para nuestra historia. Mi nuera sonrió, y esa sonrisa fue lo más terrorífico que había visto jamás, porque en ese gesto había una satisfacción macabra que revelaba que esto no era un impulso repentino, sino algo que había estado cocinándose en su mente durante quién sabe cuánto tiempo. Me senté en el borde de mi cama durante horas esa madrugada, con la luz de la pantalla del monitor, iluminando mi rostro en la oscuridad, mientras mi mente intentaba procesar lo impensable. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había hecho yo para merecer tal odio mortal de parte de la mujer que mi hijo había elegido como compañera de vida? Recordé todos esos pequeños momentos incómodos a lo largo de los años. Las miradas frías de Lucía cuando yo le ofrecía ayuda con Santiago, sus comentarios pasivo-agresivos sobre cómo yo interfería en la educación del niño, la forma en que suspiraba exageradamente cada vez que yo entraba a una habitación donde ella estaba. Ahora todo tenía sentido de una manera horrible y retorcida, porque lo que yo había interpretado como simple antipatía familiar era en realidad un odio profundo y letal que había estado creciendo como un tumor maligno. Pero había algo más en esa grabación que me intrigaba de manera obsesiva y que no podía sacarme de la cabeza por más que lo intentara. Rafael no era un desconocido cualquiera que Lucía hubiera contratado en la dark web o en algún callejón oscuro. No, señor. La forma en que se miraban, la familiaridad en sus gestos, la manera en que él le tocaba el brazo mientras hablaban, todo eso me gritaba que había una conexión más íntima entre ellos. Después de esto, finalmente podremos estar juntos sin esa vieja metiéndose en todo, había dicho Lucía en un momento que casi pasó por alto. ¿Estar juntos? Mi mente comenzó a atar cabos con una claridad dolorosa y súbita. Mi nuera no solo quería matarme, sino que estaba teniendo una aventura amorosa, y yo era el obstáculo que impedía que ella pudiera deshacerse de mi hijo Miguel y quedarse con todo lo que teníamos. Porque había algo que Lucía no sabía, algo que ni siquiera Miguel conocía todavía porque yo había guardado ese secreto, esperando el momento adecuado para revelarlo. Hace 3 años, antes de que mi esposo falleciera, él había invertido en unas propiedades que ahora valían una fortuna considerable. Y además, teníamos una cuenta bancaria conjunta con ahorros de toda una vida, que ascendían a una suma que haría que cualquiera se quedara con la boca abierta. Miguel era el heredero directo de todo eso, por supuesto, pero mientras yo viviera, las cosas permanecían bajo mi control absoluto, según los documentos legales que mi esposo había preparado meticulosamente. Si yo moría de manera que pareciera natural, todo pasaría automáticamente a manos de Miguel, y siendo Lucía su esposa, ella tendría acceso completo a toda esa riqueza. El plan de mi nuera no era solo quitarme la vida, era apoderarse de un patrimonio que representaba décadas de trabajo y sacrificio. Esa revelación me dio una furia que no había sentido en años, una energía que creía perdida con la edad, pero que ahora corría por mis venas como electricidad pura. No iba a permitir que esta mujer malvada me convirtiera en una víctima. No iba a darle el gusto de verme caer sin luchar. Y sobre todo no. Iba a permitir que destruyera a mi hijo y corrompiera el futuro de mi precioso Santiago. Pero tenía que ser inteligente, más astuta que ella,
porque un movimiento en falso podría significar que acelerara sus planes, o peor aún, que lograra su objetivo antes de que yo pudiera detenerla. Durante los días siguientes actué como si nada hubiera pasado. Sonreía en la mesa del desayuno mientras Lucía me servía café con esa expresión dulce y falsa que ahora reconocía como la máscara de una asesina. Cada vez que ella me ofrecía comida o bebida, yo encontraba excusas sutiles para no consumirla, diciendo que acababa de comer algo o que mi estómago estaba un poco delicado, y podía ver la frustración creciendo en sus ojos, aunque intentaba ocultarla. Santiago me miraba con esa preocupación en su carita de niño que conoce un secreto terrible, y yo le guiñaba el ojo discretamente para tranquilizarlo, mientras mi corazón se partía al pensar que mi pequeño nieto había tenido que cargar con el peso de ese conocimiento horrible. Revisaba las grabaciones religiosamente cada noche, como si fuera mi nuevo trabajo de tiempo completo, y lo que descubrí en los días subsiguientes fue aún más perturbador de lo que había imaginado en mis peores pesadillas. Rafael venía a la casa casi todas las tardes cuando Miguel estaba en el trabajo, entrando por la puerta trasera como una serpiente deslizándose entre las sombras, y las escenas que capturaban mis cámaras eran de una intimidad y complicidad que me revolvían el estómago. No solo estaban planeando mi muerte, sino que estaban viviendo prácticamente como una pareja, mientras mi hijo se rompía el lomo trabajando para mantener a esa familia, ajeno completamente a la traición monumental que se desarrollaba bajo su propio techo. En una de las grabaciones que me dejó particularmente helada, los escuché discutiendo los detalles con una frialdad empresarial que habría sido admirable si no estuvieran hablando sobre cómo asesinarme y deshacerse de las evidencias. «El problema es ese niño», decía Rafael mientras encendía un cigarrillo en mi cocina, algo que me indignó profundamente porque yo no permitía fumar dentro de la casa. «Santiago te vio esa noche, Lucía, y es lo suficientemente grande como para recordar y contar cosas. Los niños hablan». Lucía descartó su preocupación con un gesto de la mano que me pareció el colmo del descaro. «Es un niño de 5 años. Nadie toma en serio lo que dicen los críos de esa edad. Además está muy apegado a su abuela y siempre está inventando cosas para llamar la atención». Pero luego agregó algo que me puso la piel de gallina. «De todos modos, después de que ella ya no esté, podemos enviar a Santiago a un internado por un tiempo, hasta que se le olvide todo esto y nosotros podamos reorganizar nuestras vidas como debe ser». ¿Enviar a mi nieto a un internado? ¿Alejar a ese pequeño ángel inocente de todo lo que conocía y amaba solo para ver a no ser que sus planes malvados pudieran proceder sin testigos incómodos? La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que tuve que morderme el puño para no gritar y despertar a toda la casa, porque el impulso de bajar corriendo las escaleras y confrontar a esa mujer horrible era casi imposible de contener. Pero me recordé a mí misma que tenía que mantener la cabeza fría, que la venganza se sirve mejor en plato frío, como dice el refrán, y que necesitaba un plan perfecto que no solo me salvara la vida, sino que también desenmascarara a Lucía ante mi hijo y ante el mundo entero. Entonces se me ocurrió una idea, que al principio me pareció demasiado arriesgada, pero que mientras más lo pensaba, más sentido tenía en mi cabeza. Si Lucía quería envenenarme, yo le daría la oportunidad perfecta para que lo intentara, pero bajo mis propios términos y con todas las precauciones necesarias para asegurarme de que su plan fracasara mientras yo capturaba evidencia irrefutable de su intento de asesinato. Llamé a mi médico personal, el doctor Ramírez, quien me conocía desde hacía décadas y en quien confiaba plenamente, y le expliqué mi situación en términos generales, sin revelar todos los detalles escabrosos, porque no quería asustarlo demasiado. Le pedí que me recetara un medicamento que pudiera inducir síntomas similares a los de un ataque cardíaco, pero que fueran completamente reversibles y no representaran un peligro real para mi salud, algo que pudiera tomar en el momento preciso para simular que el veneno de Lucía había hecho efecto. El doctor Ramírez se mostró profundamente preocupado por lo que le estaba contando y me rogó que fuera directamente a la policía con mis sospechas y las grabaciones que tenía, pero yo le expliqué que necesitaba algo más que una conversación grabada en video. Necesitaba un intento real de asesinato capturado en el acto
para que no hubiera forma de que Lucía pudiera escapar de la justicia con alguna excusa, tecnicismo legal. Finalmente, después de mucho insistir y prometiéndole que tomaría todas las precauciones necesarias, el doctor accedió a ayudarme y me proporcionó lo que necesitaba junto con instrucciones detalladas sobre cómo usarlo de manera segura. También me recomendó que tuviera a alguien de confianza cerca durante mi plan, alguien que pudiera intervenir si las cosas se salían de control y mi vida corría verdadero peligro. Para eso, contacté a mi hermana Beatriz, quien vivía en otra ciudad, pero que vino inmediatamente cuando le conté por teléfono que necesitaba su ayuda urgente en un asunto de vida o muerte. Beatriz siempre había sido la más pragmática y valiente de las dos hermanas, y cuando le mostré las grabaciones y le expliqué mi plan, sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia e incredulidad. «Esa maldita víbora», susurró entre dientes mientras apretaba los puños. «¿Cómo es posible que Miguel no haya visto la clase de monstruo con el que se casó?» Pero igual que yo, Beatriz entendió que teníamos que ser meticulosas y pacientes, que este era un ajedrez mortal donde un solo movimiento equivocado podría costarme todo. Mi hermana se instaló en un pequeño hotel, a pocas cuadras de mi casa, y establecimos un sistema de comunicación mediante mensajes de texto codificados y una aplicación de videollamada que estaría activa permanentemente en mi teléfono, escondido en mi habitación, de modo que ella pudiera ver y escuchar todo lo que pasaba en tiempo real. También acordamos que al primer signo de verdadero peligro, ella llamaría inmediatamente a emergencias y vendría corriendo a la casa sin importar las consecuencias de revelar prematuramente nuestro plan. Teníamos que caminar por la cuerda floja entre capturar evidencia suficiente y mantenerme con vida, y ambas éramos muy conscientes de lo delgada que era esa línea. Entonces llegó la noche que yo había estado esperando y temiendo, en igual medida, la noche en que todo lo que había planeado sería puesto a prueba de la manera más dramática posible. Lucía había estado especialmente amable durante todo el día, lo cual era una señal de alarma gigante, porque esa mujer nunca era amable conmigo, a menos que estuviera tramando algo particularmente horrible. Me ofreció hacerme la cena, insistió en que me sentara y descansara mientras ella preparaba mi té favorito de manzanilla, y hasta me preguntó con esa voz melosa y falsa si necesitaba que me trajera mis pastillas para la presión, porque sabía que a veces me olvidaba de tomarlas a la hora correcta. Desde mi posición en la sala podía ver perfectamente el reflejo de la cocina en el espejo del comedor, y aunque Lucía pensaba que estaba fuera de mi vista, yo la observaba con atención absoluta mientras ella trabajaba en la preparación de mi té. Vi el momento exacto en que sacó de su bolsillo una pequeña botella, la misma que había visto en las grabaciones, y con movimientos rápidos y nerviosos. Vertió su contenido en mi taza humeante, mientras miraba por encima del hombro, para asegurarse de que nadie la estuviera viendo. Mi corazón latía tan fuerte en ese momento que temí que ella pudiera escucharlo desde la cocina, pero mantuve mi expresión serena y mi postura relajada, como si estuviera absorta viendo las noticias en la televisión, sin prestarle atención a nada más. «Aquí está tu té, suegrita querida», dijo Lucía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos mientras colocaba la taza envenenada en la mesita frente a mí. «Lo preparé con extra cariño esta noche. Tiene un poco de miel como a ti te gusta». La forma en que enfatizó las palabras «extra cariño» me dio escalofríos porque sabía exactamente a qué se refería con eso, y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no arrojarle el té caliente en esa cara de hipócrita que ponía frente a mí. En su lugar, le di las gracias con voz suave y temblorosa como correspondía a una anciana inocente, y tomé la taza entre mis manos, notando cómo ella se quedaba parada ahí cerca, observándome con una intensidad apenas disimulada, esperando ver cómo yo bebía el veneno que había preparado con tanto esmero. Llevé la taza a mis labios lentamente, soplé sobre el líquido caliente como si estuviera enfriándolo, y luego fingí tomar un sorbo largo mientras en realidad apenas mojaba mis labios y mantenía el té en mi boca sin tragarlo. Lucía pareció satisfecha, y finalmente se alejó hacia la cocina murmurando algo sobre terminar de lavar los platos, y en cuanto estuvo de espaldas, yo escupí discretamente el té en una servilleta que rápidamente oculté en el bolsillo de mi bata. Repetí esta actuación varias veces más,
fingiendo beber mientras en realidad desechaba el líquido de diferentes maneras ingeniosas, hasta que la taza quedó lo suficientemente vacía como para que Lucía creyera que yo había consumido toda la dosis letal de veneno que ella había calculado cuidadosamente. Aproximadamente 20 minutos después de mi supuesta ingesta del té envenenado, siguiendo el plan que había ensayado mentalmente docenas de veces, comencé la parte más peligrosa y teatral de mi estrategia. Tomé discretamente la pastilla que el doctor Ramírez me había dado, la cual produciría síntomas cardiovasculares alarmantes, pero controlados, y esperé a que hiciera efecto mientras enviaba un mensaje de texto codificado a mi hermana Beatriz para alertarla de que el show estaba por comenzar. Pocos minutos después, empecé a sentir cómo mi corazón se aceleraba de manera artificial, cómo mi respiración se volvía ligeramente más difícil y cómo un sudor frío comenzaba a cubrir mi frente, todos síntomas que, aunque eran controlados y seguros, se sentían inquietantemente reales. Dejé caer el control remoto de la televisión al suelo con un golpe fuerte que resonó por toda la casa, y luego me llevé la mano al pecho mientras dejaba escapar un gemido de dolor que sonó aterrador incluso para mis propios oídos. ¡Ay, Dios mío, mi pecho! Grité con voz entrecortada mientras me deslizaba del sofá hacia el suelo en una caída cuidadosamente coreografiada que parecía completamente involuntaria. Escuché los pasos apresurados de Lucía corriendo desde la cocina, y cuando abrí los ojos apenas para observarla, a través de mis pestañas, vi una expresión en su rostro que me confirmó todo lo que necesitaba saber. No había ni un ápice de preocupación genuina, sino más bien una mezcla de satisfacción y triunfo, apenas contenida que rápidamente intentó ocultar bajo una máscara de alarma fingida. «Miguel, Miguel, ven rápido», gritó Lucía hacia las escaleras donde mi hijo estaba en su estudio trabajando. «Es tu madre. Creo que está teniendo un ataque al corazón». Pero lo que ella no sabía era que yo había posicionado cámaras adicionales específicamente para capturar este momento desde múltiples ángulos, y que antes de que Miguel apareciera en escena, yo alcancé a ver cómo Lucía sacaba su teléfono celular y enviaba un mensaje de texto rápido que las grabaciones más tarde revelarían que decía: «Hecho. Está funcionando. Ven en media hora cuando todo esté tranquilo». Ese mensaje era la cereza del pastel en términos de evidencia incriminatoria, porque mostraba premeditación, confirmaba la conspiración con Rafael y revelaba su total falta de remordimiento o humanidad. Miguel bajó las escaleras como un torbellino de pánico, con el rostro completamente blanco y los ojos abiertos de par en par, mientras se arrodillaba junto a mí gritando: «Mamá, mamá, ¿qué te pasa?», con una angustia en su voz que me partió el corazón, porque me recordó que mi hijo era una buena persona atrapada en las redes de una mujer malvada. Lucía estaba detrás de él haciendo todo un show de esposa preocupada, diciendo con voz temblorosa que acabábamos de estar tomando té tranquilamente cuando de repente yo había empezado a quejarme de dolor en el pecho, y que seguramente era mi corazón porque ya tenía antecedentes de problemas cardiovasculares. ¿No era así? La forma en que ella introducía esa información sobre mis problemas de salud previos era calculada para sembrar la narrativa de muerte natural que ella había planeado tan meticulosamente. «Llama a emergencias ahora mismo», le gritó Miguel a Lucía mientras me tomaba el pulso con manos temblorosas, y yo podía sentir su terror genuino que contrastaba dramáticamente con la actuación fría de mi nuera. Pero entonces pasó algo que no había previsto en mis planes, y que me tomó completamente por sorpresa. Santiago apareció en lo alto de las escaleras, en su pijama de superhéroes, con su osito de peluche apretado contra su pecho y lágrimas rodando por sus mejillas, mientras gritaba con esa vocecita aguda de niño aterrorizado: «Mami le dio algo malo a la abuela. Yo la vi poner algo en su té. Por eso se está muriendo». El silencio que siguió a esa declaración fue tan denso y pesado que casi podía cortarse con un cuchillo, y vi cómo el rostro de Lucía pasaba por un arco iris de emociones en cuestión de segundos: sorpresa, miedo, rabia y finalmente una determinación fría mientras se giraba hacia el niño. «¿Qué tonterías estás diciendo, Santiago? Vete a tu habitación ahora mismo. Los adultos están ocupados», le ordenó con una voz que tenía un filo de amenaza apenas contenida.
Pero Miguel había captado algo en las palabras de su hijo y en la reacción exagerada de su esposa, y lo vi mirándola con una expresión de confusión creciente que lentamente se transformaba en algo más oscuro y más profundo. ¿De qué está hablando el niño, Lucía?, preguntó Miguel con voz peligrosamente tranquila, mientras se ponía de pie lentamente, sin apartar los ojos de su esposa. ¿Por qué Santiago diría algo así? ¿Qué fue lo que vio exactamente? Lucía se rió nerviosamente, agitó la mano como si descartara la preocupación. Ya sabes cómo son los niños a esa edad, Miguel, siempre inventando historias dramáticas. Probablemente vio algún programa de televisión y está mezclando fantasía con realidad. Pero su explicación sonaba hueca y poco convincente, incluso para mis oídos, y yo podía ver que Miguel no estaba comprando esa historia por más que ella intentara venderla con esa sonrisa falsa y tranquilizadora. Fue entonces cuando decidí que era el momento perfecto para levantarme milagrosamente de mi supuesta agonía, porque la escena que se estaba desarrollando era exactamente la clase de confrontación dramática que necesitaba para el clímax de mi plan. Con un esfuerzo que no tuve que fingir, porque los efectos de la pastilla todavía me tenían débil y mareada, me incorporé lentamente hasta quedar sentada mientras todos en la habitación me miraban con expresiones que iban desde el alivio hasta el horror absoluto. Creo que me estoy sintiendo un poco mejor, dije con voz todavía temblorosa, pero con más fuerza de la que había tenido momentos antes. ¡Qué extraño! Hace un momento sentía que me moría, y ahora el dolor está desapareciendo como si nunca hubiera existido. La expresión en el rostro de Lucía cuando me vio recuperarme fue un poema visual de confusión y miedo, porque en su mente yo debería estar muerta, o al menos completamente incapacitada a estas alturas, y el hecho de que estuviera sentada y hablando coherentemente destrozaba completamente su plan perfecto. Pero si estabas. Comenzó a balbucear, y luego se detuvo bruscamente al darse cuenta de que estaba a punto de revelar que sabía exactamente qué síntomas debería estar experimentando. Miguel notó esa vacilación reveladora, y su expresión se volvió aún más suspicaz mientras miraba alternativamente a su madre, recuperándose milagrosamente, y a su esposa comportándose de manera cada vez más errática y sospechosa. Supe que había llegado el momento de jugar mi carta definitiva. Así que con voz firme y clara, que no dejaba lugar a dudas sobre mi lucidez y mi determinación, miré directamente a los ojos de mi hijo y pronuncié las palabras que cambiarían todo para siempre. Miguel, hijo mío, necesito mostrarte algo que vas a querer ver, aunque te romperá el corazón en 1000 pedazos y cambiará tu vida por completo. Me puse de pie con más firmeza de la que había mostrado en días, y señalé hacia mi habitación donde tenía todo el equipo de grabación y las horas de evidencia incriminatoria esperando ser reveladas. Tu esposa ha estado tratando de matarme, y tengo pruebas en video de cada detalle de su plan, cada conversación conspiradora, cada momento de su traición, no solo hacia mí, sino también hacia ti. El rostro de Lucía se tornó del color de la ceniza, mientras retrocedía varios pasos tropezando con sus propios pies, y por primera vez, desde que la conocía, pude ver miedo genuino y pánico absoluto en esos ojos que siempre habían sido tan fríos y calculadores. «Estás delirando, vieja loca», intentó defenderse con una voz que se quebraba a cada palabra. «Los medicamentos te tienen confundida, estás inventando fantasías paranoicas». Pero Miguel ya no la estaba escuchando a ella. Sus ojos estaban fijos en mí con una intensidad que nunca había visto antes, y cuando habló su voz, temblaba de emoción contenida. «Mamá, si tienes algo que mostrarme, muéstramelo ahora mismo, porque necesito entender qué demonios está pasando en esta casa». Subimos todos a mi habitación en una procesión silenciosa y tensa como un cortejo fúnebre, con Santiago aferrado a mi mano, rehusándose a separarse de mí ni un centímetro, Miguel caminando como un autómata con la mandíbula apretada y los puños cerrados, y Lucía siguiéndonos con pasos vacilantes, mientras su cerebro trabajaba a toda velocidad, buscando alguna forma de salir de esta situación que claramente se le estaba escapando de las manos. Una vez en mi cuarto,
Me senté frente al monitor de mi computadora, donde tenía todas las grabaciones organizadas cronológicamente, y comencé a reproducir la evidencia que había recopilado con tanta paciencia y tanto riesgo personal durante las últimas semanas. Las primeras imágenes mostraban a Lucía y Rafael besándose apasionadamente en la cocina, sus manos explorándose mutuamente con una familiaridad que hablaba de una relación que claramente no era nueva ni casual, y escuché cómo Miguel dejaba escapar un sonido ahogado, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Quién es ese hombre?», preguntó con voz apenas audible, pero yo no respondí, porque las palabras que venían a continuación en la grabación eran mucho más importantes que establecer la identidad del amante de su esposa. La cámara había capturado con claridad cristalina el momento en que Lucía mostraba la botellita con el veneno y explicaba su plan con ese detalle macabro. «Esta noche pondré algo en su té. Nadie sospechará. Diremos que fue un ataque al corazón». Miguel se dejó caer en la silla más cercana como si sus piernas hubieran dejado de funcionar, y su rostro pasó por una transformación dolorosa de ver, mientras la verdad de la traición de su esposa se grababa en su mente como hierro candente. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras continuaba viendo las grabaciones, video tras video, mostrando la conspiración en su totalidad. Las visitas secretas de Rafael, las conversaciones sobre cómo dividirse mis propiedades y mi dinero, los planes para enviar a Santiago a un internado, incluso grabaciones de momentos más recientes donde discutían qué hacer si algo salía mal y alguien empezaba a sospechar. «Simplemente la terminaremos más rápido», había dicho Rafael en una de las grabaciones, con una frialdad que helaba la sangre. Un empujón en las escaleras, una almohada sobre su cara mientras «Duerme. Hay muchas formas de hacer que una vieja se vaya al otro mundo sin levantar sospechas». Lucía intentó salir corriendo de la habitación en algún momento durante la proyección de esas grabaciones devastadoras, pero Miguel se levantó con una velocidad que no sabía que poseía y bloqueó la puerta con su cuerpo mientras la miraba con una mezcla de asco, dolor y rabia que haría temblar a cualquiera. «No vas a ninguna parte hasta que hayamos terminado de ver cada segundo de esto», le dijo con voz tan fría que hasta yo sentí un escalofrío. «Vas a quedarte aquí y vas a enfrentar cada mentira, cada traición, cada plan asesino que has estado cocinando bajo mi techo mientras yo trabajaba como un idiota para darte una buena vida». La bravuconería de Lucía se había evaporado completamente y ahora lloraba con sollozos histéricos mientras intentaba formular excusas incoherentes que nadie estaba escuchando, porque las pruebas hablaban mucho más fuerte que cualquier palabra que ella pudiera ofrecer. Cuando finalmente terminamos de ver todas las grabaciones relevantes, Miguel sacó su teléfono celular con manos que temblaban de rabia apenas contenida y marcó el número de emergencias mientras miraba a su esposa con una expresión que mezclaba desprecio y algo que podría haber sido lástima si las circunstancias hubieran sido diferentes. «Necesito reportar un intento de asesinato», dijo con voz firme al operador que respondió del otro lado de la línea. «Tengo evidencia en video de mi esposa conspirando con su amante para envenenar a mi madre, y necesito que envíen a la policía a esta dirección inmediatamente». Lucía intentó arrebatarle el teléfono gritando que era una locura, que todo era un malentendido, que podían resolverlo en familia sin involucrar a las autoridades, pero Miguel la apartó con un movimiento brusco y continuó dándole toda la información necesaria al operador mientras mantenía sus ojos fijos en esa mujer que alguna vez había amado y que ahora reconocía como la extraña completa que realmente siempre había sido. La policía llegó en menos de 15 minutos y yo había preparado copias de todas las grabaciones en múltiples dispositivos para asegurarme de que la evidencia no pudiera ser destruida o cuestionada bajo ninguna circunstancia. Los oficiales escucharon nuestra historia con expresiones cada vez más serias. Revisaron los videos con atención profesional y luego procedieron a arrestar a Lucía mientras le leían sus derechos con esa voz monótona que usan los policías cuando están acostumbrados a lidiar con lo peor de la humanidad. Ella gritaba y lloraba y protestaba su inocencia con tal dramatismo que si yo no hubiera visto la evidencia con mis propios ojos, casi podría haber creído que realmente estaba siendo injustamente acusada, pero su actuación
No engañaba a nadie que hubiera visto esos videos donde su verdadera naturaleza quedaba expuesta, sin posibilidad de negación. Pero la historia no terminaba ahí, porque todavía quedaba el asunto de Rafael, el cómplice y amante que había sido tan fundamental en esta conspiración asesina. Los detectives que tomaron el caso descubrieron que Rafael tenía antecedentes criminales bastante extensos que incluían fraude, estafa y hasta un cargo previo por intento de homicidio, que había sido reducido a agresión gracias a un tecnicismo legal, lo cual explicaba mucho sobre su disposición a participar en un plan tan extremo y peligroso. Aparentemente Lucía lo había conocido en uno de esos sitios de citas en línea donde la gente desesperada busca conexiones sin hacer muchas preguntas sobre el pasado del otro, y lo que había comenzado como una aventura romántica secreta, rápidamente había evolucionado hacia una conspiración criminal cuando ambos se dieron cuenta de la potencial fortuna que podrían obtener si yo desaparecía del mapa. La policía tendió una trampa para Rafael usando el teléfono de Lucía, enviándole un mensaje que decía que todo había salido según el plan y que debía venir a recoger su parte del botín, y el muy idiota cayó directamente en la celada presentándose en mi casa esa misma noche con una maleta vacía lista para ser llenada con joyas y efectivo que imaginaba estarían disponibles ahora que yo supuestamente había fallecido. Su cara cuando abrió la puerta y se encontró con media docena de oficiales de policía apuntándole con sus armas fue un momento de justicia poética que me habría encantado capturar en cámara, y según me contó después uno de los detectives, Rafael intentó correr, pero solo logró llegar hasta el final de la calle antes de ser tacleado al suelo por dos oficiales que no estaban de humor para persecuciones dramáticas esa noche. Durante los meses que siguieron, mientras el caso avanzaba a través del sistema judicial, mi vida experimentó una transformación que nunca habría imaginado posible en esta etapa de mi existencia. Miguel se divorció de Lucía con una velocidad récord, asegurándose de que ella no recibiera ni un centavo de nuestros bienes familiares y que perdiera cualquier derecho de custodia sobre Santiago, quien francamente no mostró ningún deseo de ver a su madre después de enterarse de la magnitud completa de sus crímenes y traiciones. Mi hijo pasó por un período de duelo y terapia, tratando de procesar cómo había estado tan ciego ante la verdadera naturaleza de la mujer con quien había compartido su vida, pero eventualmente logró encontrar paz en el hecho de que al menos había descubierto la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Santiago se convirtió en una pequeña celebridad local después de que la historia saliera en las noticias, con reporteros llamándolo el niño héroe que salvó a su abuela, y escuelas invitándolo a dar charlas sobre la importancia de hablar cuando ves algo malo, aunque nosotros tratamos de mantenerlo alejado de los reflectores tanto como fue posible, porque al final del día era solo un niño, que había vivido un trauma considerable y necesitaba tiempo para sanar. Pasamos muchas noches acurrucados en mi cama, leyendo cuentos y hablando sobre lo que había pasado, en términos que un niño de su edad pudiera comprender, y aunque al principio tenía pesadillas frecuentes con el tiempo, esos sueños oscuros fueron reemplazados por otros más felices, donde su abuela todavía estaba viva y podía protegerlo de cualquier monstruo, real o imaginario. El juicio fue un espectáculo mediático que atrajo atención nacional, con cámaras de televisión acampando fuera del juzgado y comentaristas legales analizando cada aspecto del caso en programas de noticias y podcasts de crímenes reales. Lucía y Rafael fueron juzgados juntos, y la fiscalía presentó no solo mis grabaciones en video, sino también evidencia forense del veneno que había sido encontrado tanto en mi taza de té como en la pequeña botella que la policía había confiscado de la casa, análisis que confirmaron que la sustancia era efectivamente letal en la dosis que Lucía había utilizado y que habría causado mi muerte en cuestión de horas si yo realmente la hubiera ingerido completamente. Los testimonios de expertos explicaron al jurado cómo el veneno habría simulado perfectamente un ataque cardíaco en alguien de mi edad, con historial de problemas cardiovasculares, validando la astucia diabólica del plan que habían concebido. La defensa intentó argumentar varias líneas de razonamiento desesperadas y poco convincentes,
desde sugerir que las grabaciones habían sido manipuladas digitalmente, hasta afirmar que Lucía había sido coaccionada por Rafael, quien supuestamente era el verdadero cerebro detrás de todo el plan, pero ninguna de estas estrategias logró impresionar al jurado, que deliberó durante menos de 4 horas antes de regresar con veredictos de culpabilidad en todos los cargos para ambos acusados. El juez, una mujer mayor de mi edad con una expresión de disgusto apenas contenido, sentenció a Lucía a 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional, por conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato y varios otros cargos relacionados, mientras que Rafael recibió 30 años debido a sus antecedentes criminales y su papel activo en obtener y proporcionar el veneno utilizado en el intento. Ver a Lucía siendo llevada esposada fuera de la sala del tribunal mientras gritaba que era inocente y que yo había arruinado su vida con mis mentiras fue un momento agridulce de cierre, porque aunque sentía una satisfacción profunda al ver que la justicia había prevalecido, también no podía evitar sentir una pizca de tristeza por lo que todo esto había significado para mi familia y especialmente para mi hijo, que había perdido años de su vida con una persona que nunca lo había amado realmente. Miguel me apretó la mano mientras observábamos la escena, y aunque no, dijo, nada, yo podía sentir la gratitud y el alivio emanando de él en olas casi tangibles. Gratitud, porque su madre todavía estaba viva, y alivio porque finalmente podía comenzar a reconstruir su vida sobre una base de verdad en lugar de mentiras y engaños. Los meses que siguieron al juicio trajeron una sensación de renovación y esperanza que ninguno de nosotros había sentido en mucho tiempo, como si una nube oscura que había estado colgando sobre nuestra familia finalmente se hubiera disipado, permitiendo que el sol brillara nuevamente. Miguel conoció a una mujer maravillosa llamada Elena en su grupo de terapia, alguien que también había pasado por el dolor de descubrir la infidelidad y traición de un cónyuge, y los dos se apoyaron mutuamente en sus procesos de sanación hasta que ese apoyo mutuo floreció en algo más profundo y más hermoso. Elena era todo lo que Lucía no había sido: genuina, cálida, honesta y sobre todo llena de amor real, tanto para Miguel como para Santiago, quien la aceptó en sus vidas con una facilidad que me hizo pensar que los niños tienen un instinto especial para reconocer a las personas buenas. Decidí usar parte de mi herencia para establecer una fundación dedicada a ayudar a personas mayores que son víctimas de abuso familiar o negligencia, porque me di cuenta de que mi historia, aunque extrema, no era única, y que había muchos ancianos en situaciones vulnerables que no tenían los recursos o el apoyo para defenderse de familiares maliciosos o cuidadores abusivos. La fundación ofrece servicios legales gratuitos, asesoramiento e incluso sistemas de monitoreo de seguridad para aquellos que lo necesitan. Y en el primer año de operación, ayudamos a más de 100 personas mayores a escapar de situaciones peligrosas o a procesar legalmente a quienes les habían hecho daño. Cada caso, un testimonio del hecho de que nunca es demasiado tarde para luchar por tu propia seguridad y dignidad. Santiago creció para convertirse en un joven increíble lleno de compasión y valentía. Y aunque los eventos de esa noche terrible permanecieron con él de alguna forma, no lo definieron ni lo quebraron, sino que lo hicieron más consciente de la importancia de proteger a los vulnerables y hablar contra la injusticia donde quiera que la viera. En su adolescencia, escribió un libro infantil ilustrado sobre un niño que salva a su abuela de una bruja malvada, una metáfora apenas velada de nuestra experiencia real, pero presentada de una manera que podía ayudar a otros niños a entender que está bien. Y es importante hablar cuando ven algo malo, incluso si los adultos les dicen que se callen o que están imaginando cosas. Miguel y Elena se casaron en una ceremonia íntima en mi jardín 2 años después del juicio, con Santiago como el orgulloso portador de los anillos, y yo como la madrina emocional que no podía dejar de sonreír durante toda la celebración, porque finalmente mi hijo había encontrado el tipo de amor auténtico y sano que siempre había merecido. La boda fue todo lo contrario de su primer matrimonio con Lucía, que había sido un evento extravagante y ostentoso, lleno de apariencias vacías,
mientras que esta segunda ceremonia fue pequeña y genuina y llena de personas que realmente amaban y apoyaban a la pareja, en lugar de simplemente estar ahí por obligación social o para las fotos. Años después, recibí una carta de Lucía desde la prisión, una misiva larga y divagante donde intentaba explicar sus acciones, y en algunos momentos incluso parecía pedir perdón, aunque nunca usaba explícitamente esa palabra, porque su orgullo no le permitía admitir completamente lo que había hecho. Decía que había estado resentida conmigo desde el principio porque sentía que yo monopolizaba el afecto de Miguel y que había tratado de sabotear su matrimonio con mi presencia constante y que cuando conoció a Rafael, él había alimentado esos sentimientos de resentimiento hasta convertirlos en algo más oscuro y más peligroso, convenciéndola de que la única forma de ser verdaderamente libre y feliz era eliminándome de la ecuación. Nunca respondí esa carta porque no tenía nada que decirle a esa mujer, ninguna absolución que ofrecer, ni ningún deseo de reabrir heridas que finalmente habían comenzado a sanar, así que simplemente guardé la carta en un cajón donde permanece hasta el día de hoy, sin leer más de una vez. Ahora, mientras me siento en mi mecedora favorita en el porche de mi casa observando a Santiago jugar en el jardín con sus propios hijos, mis bisnietos que llenan mi vida con una alegría que pensé que nunca volvería a experimentar después de aquellos días oscuros, reflexiono sobre cómo un simple susurro en la oscuridad terminó salvándome la vida y en cierto sentido salvando también a toda mi familia de una tragedia mucho mayor. Si Santiago no hubiera tenido el coraje de venir a mi habitación esa noche para advertirme sobre lo que había escuchado, si yo no hubiera tomado en serio las palabras de un niño de 5 años cuando habría sido tan fácil descartarlas como fantasía infantil, si no hubiera tenido la presencia de mente para documentar la conspiración en lugar de simplemente confrontar a Lucía o huir, bueno, entonces no estaría aquí contando esta historia, porque estaría en un cementerio bajo una lápida que probablemente diría algo dulce e irónico sobre una muerte pacífica, cuando la realidad habría sido asesinato a sangre fría. La gente me pregunta a menudo cómo logré mantener la calma durante todo ese periodo, cuando sabía que alguien estaba activamente tratando de matarme. ¿Cómo pude actuar con normalidad frente a mi potencial asesina día tras día mientras reunía evidencia? Y la verdad es que no sé si fue valentía o simplemente una obstinación de anciana que se niega a ser derrotada por gente más joven que subestima la astucia y la determinación que vienen con décadas de experiencia de vida. Creo que hay algo que se activa en el cerebro humano cuando tu supervivencia está en juego. Un modo de supervivencia primitivo que te permite funcionar con una claridad y un enfoque que normalmente no posees, y eso fue lo que me sostuvo durante aquellas semanas terribles, cuando cada taza de té y cada comida era potencialmente mi última. También he aprendido que la edad no te hace automáticamente vulnerable o indefensa, a pesar de lo que la sociedad a menudo asume sobre las personas mayores, que el hecho de tener arrugas y pelo gris no significa que tu mente esté menos afilada o que tu espíritu esté menos dispuesto a luchar cuando es necesario, y que subestimar a una abuela determinada es probablemente uno de los errores más grandes que cualquier criminal puede cometer. Lucía pensó que sería fácil deshacerse de mí porque me veía como una vieja débil y olvidable que nadie extrañaría demasiado, pero lo que no entendió es que he sobrevivido a guerras, crisis económicas, la pérdida de seres queridos y todo tipo de adversidades que la vida puede lanzarte. Así que ciertamente no iba a dejarme vencer por una nuera codiciosa con un plan de asesinato de segunda categoría. Miguel me dice a menudo que soy su heroína, que mi valentía y mi inteligencia salvaron no solo mi propia vida, sino también la suya y la de Santiago, al exponerlos a la verdad antes de que fuera demasiado tarde, pero yo no me siento como una heroína en absoluto, sino simplemente como una abuela que hizo lo que tenía que hacer para proteger a su familia y asegurar su propio derecho a vivir el resto de sus días en paz. El verdadero héroe de esta historia fue Santiago, ese niño pequeño y valiente que a pesar de su miedo eligió advertirme sobre el peligro en lugar de quedarse callado, quien confió en su abuela lo suficiente como para compartir esa información terrible, incluso cuando no entendía completamente lo que significaba, y quien por su valentía me dio la
oportunidad de luchar por mi vida. La fundación que establecimos ha ayudado a cientos de personas mayores en los años desde el juicio, cada una con su propia historia de abuso o negligencia o explotación por parte de aquellos en quienes confiaban, y aunque nuestros recursos son limitados y no podemos ayudar a todos los que lo necesitan, cada vida que salvamos o mejoramos se siente como una pequeña victoria contra el tipo de maldad que casi me costó la vida. Hemos establecido líneas directas de ayuda, donde las personas mayores pueden llamar anónimamente para reportar situaciones preocupantes, programas educativos que enseñan a los ancianos sobre sus derechos legales y cómo protegerse de familiares manipuladores, e incluso un fondo para proporcionar cámaras de seguridad gratuitas a aquellos que sospechan que están siendo abusados, pero no tienen medios para documentarlo como yo lo hice. Elena resultó ser una bendición increíble, no solo para Miguel, sino para toda nuestra familia, tratándome con un respeto y un cariño genuinos que Lucía nunca demostró ni por un segundo, y demostrando que es completamente posible para una nuera y una suegra tener una relación hermosa y mutuamente enriquecedora cuando ambas partes se acercan con buena fe y corazones abiertos. Ella nunca trató de reemplazar el rol que yo tenía en la vida de Santiago, ni de competir conmigo por el afecto de Miguel, sino que simplemente se integró en nuestra dinámica familiar con gracia y humildad, y con el tiempo me he dado cuenta de que la quiero como si fuera mi propia hija, algo que nunca sentí ni remotamente por mi primera nuera, incluso en los mejores momentos de esa relación superficial. Mis bisnietos me preguntan a veces sobre la tía mala que intentó lastimar a la bisabuela, porque aunque hemos intentado protegerlos de los detalles más oscuros de la historia, es imposible mantener algo así completamente en secreto en una familia. Y yo les digo la verdad de manera apropiada para su edad, que hubo una persona en nuestra familia que tomó decisiones muy malas y que lastimó a mucha gente, pero que gracias al coraje de su abuelo Santiago cuando era pequeño y a muchos adultos que hicieron lo correcto, la persona mala fue detenida y castigada, y ahora todos estamos seguros. Les enseño que la lección importante no es tener miedo de que la gente te lastime, sino saber que cuando algo malo está pasando, debes hablar y buscar ayuda de adultos confiables, y que nunca es correcto quedarse callado ante la injusticia, sin importar quién esté involucrado. Lucía será elegible para libertad condicional cuando tenga casi 70 años, si es que sobrevive hasta entonces en prisión. Y aunque legalmente tendría derecho a solicitar contacto con Santiago una vez que sea liberada, mi nieto ya ha dejado claro a través de su abogado que no tiene ningún interés en reanudar ningún tipo de relación con su madre biológica, y que cualquier intento de contacto, no autorizado, será tratado como acoso. Es triste de alguna manera que una madre pueda perder a su hijo de forma tan completa y permanente, pero cuando esa pérdida es resultado directo de intentar asesinar a la abuela del niño por codicia y pasión ilícita, bueno, es difícil sentir mucha simpatía por las consecuencias que ella misma se buscó con tanto entusiasmo. Rafael nunca expresó remordimiento por sus acciones, ni siquiera una sola vez durante todo el proceso legal, manteniendo hasta el final que él simplemente estaba enamorado de Lucía y haciendo lo que ella le pedía, como si eso de alguna manera lo absolviera de responsabilidad por conspirar para cometer asesinato. Esa actitud probablemente contribuyó a su sentencia más larga, porque los jueces y jurados no tienden a ser indulgentes con criminales que no muestran ningún entendimiento de que hicieron algo malo o cualquier indicación de que no volverían a hacerlo si tuvieran otra oportunidad. Mientras observo a mis bisnietos correr y reír en el mismo jardín donde casi perdí mi vida hace tantos años, siento una gratitud profunda y compleja por esta segunda oportunidad que la vida me dio, por los años adicionales que he tenido para ver a mi familia crecer y prosperar, por cada amanecer que no debería haber vivido, para ver según el plan que Lucía había trazado tan meticulosamente en su mente envenenada. Cada día es un regalo que nunca doy por sentado. Cada abrazo de mis nietos y bisnietos es un recordatorio de lo cerca que estuve de perder todo esto, y cada vez que alguien me pregunta ¿cómo estoy?, respondo con honestidad total: estoy viva. Estoy aquí, estoy rodeada de amor, y eso es más de lo que muchos pueden decir. Y así termina mi historia,
Una historia que comenzó con un susurro aterrador en la oscuridad y terminó con justicia triunfante y una familia más fuerte que nunca, porque sobrevivimos juntos lo que debería habernos destruido. Si hay una moraleja en todo esto, supongo que sería esta: nunca subestimes el poder del amor entre una abuela y su nieto. Nunca ignores las advertencias de los niños, incluso cuando parezcan improbables. Nunca asumas que las personas mayores son víctimas fáciles, sin recursos para defenderse, y sobre todo, nunca olvides que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Sin importar cuántas mentiras intenten enterrarla en la oscuridad, porque al final, la justicia puede demorarse, pero rara vez se niega completamente a aquellos que luchan por ella con valentía y determinación inquebrantables. Han pasado ya 15 años desde aquella noche que cambió nuestras vidas para siempre, 15 años, en los que he tenido el privilegio de ver a mi familia florecer de maneras que nunca habría imaginado posibles, cuando estaba acostada en el suelo de mi sala, fingiendo mi propia muerte, mientras las cámaras capturaban cada segundo de la conspiración que buscaba acabar conmigo. Ahora tengo 83 años, y aunque mi cuerpo ha vuelto más frágil con el paso del tiempo, y mis pasos son más lentos que antes, mi espíritu permanece tan fuerte como siempre, alimentado por el amor inagotable de una familia que casi pierdo, pero que logré salvar gracias a la valentía de un niño pequeño que se atrevió a susurrar la verdad en medio de la oscuridad. Santiago ahora tiene 20 años y está estudiando justicia criminal en la universidad, con una beca completa que ganó gracias a su excepcional ensayo de admisión sobre la importancia de escuchar a las víctimas vulnerables y tomar en serio, incluso las denuncias que parecen improbables a primera vista. Me dice que quiere dedicar su vida a proteger a personas que no pueden protegerse a sí mismas, especialmente a niños y ancianos, que dependen de que los adultos a su alrededor hagan lo correcto, incluso cuando es difícil o incómodo. Y cada vez que habla sobre sus planes para el futuro, puedo ver en sus ojos ese mismo fuego de determinación que lo llevó a mi habitación aquella noche fatídica para advertirme del peligro que acechaba en mi propia casa. Miguel se retiró hace 2 años después de una carrera exitosa que reconstruyó desde cero después del escándalo y el trauma del juicio, y ahora pasa sus días dedicándose a la carpintería, un hobby que descubrió durante su terapia y que se ha convertido en una pasión que le trae paz y satisfacción en formas que su trabajo corporativo nunca logró. Hace muebles hermosos con sus propias manos, piezas únicas que regala a familiares y amigos o dona a subastas benéficas para la fundación que lleva mi nombre, y dice que hay algo profundamente sanador en crear belleza con paciencia y cuidado, después de haber experimentado tanta fealdad y traición en su primer matrimonio. Elena y Miguel me dieron 2 nietos más, gemelos llamados Mateo y Sofía, que ahora tienen 12 años y que llenan la casa con risas y energía juvenil que me hacen sentir décadas más joven cada vez que están cerca. Nunca conocieron a Lucía, y probablemente nunca lo harán, porque cuando les preguntaron sobre la primera esposa de su padre y la madre biológica de su hermano mayor, Miguel les explicó con honestidad, pero sin detalles innecesariamente traumáticos, que su hermano tenía otra mamá, que había tomado decisiones muy malas y que ya no era parte de sus vidas, y los niños aceptaron esa explicación con la naturalidad con la que los niños aceptan tantas cosas complicadas del mundo adulto. La fundación que establecimos ha crecido más allá de mis sueños más ambiciosos, expandiéndose a 12 ciudades diferentes, con oficinas satelitales, líneas directas, operando 24 horas al día, los 7 días de la semana, y un equipo de más de 50 empleados y cientos de voluntarios dedicados a proteger los derechos y la seguridad de las personas mayores en toda la región. Hemos ayudado a más de 3.000 personas en estos 15 años, desde casos de abuso financiero hasta situaciones de negligencia médica, y sí, incluso algunos intentos de asesinato similares al mío, aunque afortunadamente ninguno llegó tan lejos como el plan de Lucía, porque las víctimas reportaron sus sospechas a tiempo, gracias a nuestra campaña educativa sobre señales de advertencia y recursos disponibles. El año pasado recibí un premio nacional por mi trabajo en defensa de los derechos de los ancianos,
Un reconocimiento que fue entregado en una ceremonia elegante donde tuve que dar un discurso frente a cientos de personas, incluyendo funcionarios gubernamentales y líderes de organizaciones sin fines de lucro de todo el país. Estaba tan nerviosa que mis manos temblaban mientras sostenía el micrófono, pero cuando miré hacia el público y vi a toda mi familia sentada en la primera fila, con Santiago sosteniendo un cartel hecho a mano que decía «Esa es mi abuela superheroína», sentí que toda esa valentía que me había sostenido durante mi prueba más oscura regresaba a mí como una ola cálida y reconfortante. Lucía fue liberada hace 6 meses después de cumplir 14 años de su sentencia de 25, saliendo en libertad condicional por buen comportamiento y supuestamente por problemas de salud crónicos que desarrolló en prisión, y que los médicos penitenciarios determinaron que serían mejor tratados en un entorno menos restrictivo. Recibí notificación oficial de su liberación, como es requerido por ley para las víctimas de crímenes violentos, y durante varios días, después de recibir esa carta, sentí una inquietud que no había experimentado en años, preguntándome si ella intentaría contactarme o vengarse de alguna manera por los años que pasó tras las rejas, como resultado directo de mis acciones. Pero pasaron las semanas y luego los meses sin ningún incidente, y eventualmente me enteré a través de la oficial de libertad condicional asignada a su caso que Lucía se había mudado a una ciudad pequeña a cientos de kilómetros de distancia, que estaba viviendo en una residencia de asistencia para personas con problemas de salud mental y física, que trabajaba en un empleo de medio tiempo en una tintorería local y que aparentemente no había expresado ningún interés en restablecer contacto con ningún miembro de nuestra familia ni en causar problemas de ningún tipo. La mujer que alguna vez fue tan hermosa y tan llena de vida maliciosa, ahora era apenas una sombra de sí misma, según los informes que recibí. Envejecida prematuramente por el estrés y las privaciones de la vida carcelaria, con su salud deteriorada y su espíritu aparentemente roto por el peso de sus propias decisiones terribles. No puedo decir que siento lástima por ella exactamente, porque la empatía tiene sus límites cuando se trata de alguien que planificó meticulosamente tu asesinato por dinero y lujuria, pero tampoco siento el tipo de satisfacción vengativa que uno podría esperar al saber que la persona que intentó matarte ahora vive una existencia miserable y reducida. Más bien siento una especie de vacío neutral cuando pienso en Lucía, como si fuera un capítulo cerrado de un libro que leí hace mucho tiempo y del cual apenas recuerdo los detalles más salientes, relevante solo en cómo moldeó el resto de la historia, pero no algo sobre lo cual valga la pena seguir reflexionando obsesivamente. Rafael murió en prisión hace 8 años, un infarto masivo a los 52 años que los médicos atribuyeron a una combinación de hipertensión no tratada, obesidad severa que desarrolló mientras estaba encarcelado, y décadas de malas decisiones de estilo de vida que finalmente cobraron su precio inevitable. Cuando recibí la notificación de su fallecimiento, sentí absolutamente nada, ni satisfacción, ni pena, ni siquiera curiosidad sobre las circunstancias exactas, porque ese hombre nunca había sido más que un nombre y una cara en grabaciones de video para mí, un villano secundario en una historia donde el antagonista principal era la mujer que mi hijo había amado y confiado tanto. Mi salud se ha mantenido sorprendentemente estable, considerando mi edad avanzada y el estrés tremendo que experimenté durante aquellos meses terribles hace 15 años, aunque mis médicos me recuerdan constantemente que debo tomar las cosas con calma y no esforzarme demasiado en mi trabajo con la fundación. Pero, ¿cómo puedo tomar las cosas con calma cuando hay tantas personas que necesitan ayuda? Cuando recibo cartas semanales de ancianos en situaciones desesperadas que no tienen a nadie más a quien recurrir, cuando sé por experiencia personal lo que se siente estar en peligro mortal en tu propia casa, y preguntarte si alguien te creerá o te ayudará, si pides socorro. He escrito mis memorias completas en un manuscrito de 300 páginas que será publicado el próximo año por una editorial importante que se especializó en historias de crímenes reales, supervivencia, con todos los royalties destinados a financiar la expansión de la fundación a más ciudades y regiones rurales donde los recursos para personas mayores son especialmente escasos.
El proceso de escribir cada detalle de aquella experiencia fue catártico, pero también agotador emocionalmente, obligándome a revivir momentos que había empacado cuidadosamente en los rincones más oscuros de mi memoria, pero sentí que era importante documentar todo mientras todavía tenía la claridad mental y la memoria suficientemente intacta para hacerlo con precisión y honestidad. Santiago escribió el prólogo del libro, un texto hermoso y conmovedor sobre lo que significa ser valiente cuando eres pequeño y vulnerable, sobre la importancia de confiar en tus instintos, incluso cuando los adultos te dicen que estás equivocado o imaginando cosas, y sobre cómo un acto de valentía infantil puede desencadenar una cadena de eventos que salvan vidas y cambian el curso completo de una historia familiar. Lloré cuando leí sus palabras por primera vez, no lágrimas de tristeza, sino de orgullo abrumador por el hombre extraordinario en el que se ha convertido mi pequeño nieto, que una vez vino a mi habitación, temblando de miedo para susurrarme una verdad horrible que nadie más habría creído. Hay días en que me siento en mi mecedora favorita en el porche, la misma donde paso muchas tardes ahora, y me pregunto qué habría pasado si Santiago no hubiera venido a advertirme aquella noche, si yo hubiera descartado sus palabras como fantasía infantil, si hubiera bebido ese té envenenado confiadamente sin tomar precauciones. Estaría muerta hace 15 años, enterrada bajo una lápida que probablemente Lucía habría ayudado a elegir con lágrimas de cocodrilo corriendo por sus mejillas mientras interiormente celebraba su triunfo macabro. Miguel habría envejecido creyendo que su madre murió de causas naturales, nunca descubriendo la traición de su esposa, probablemente siendo eventualmente desechado por Lucía, una vez que ella y Rafael hubieran saqueado completamente los bienes familiares y ya no necesitaran mantener la farsa del matrimonio. Pero eso no pasó. Y en su lugar estoy aquí, viva y rodeada de amor, habiendo vivido para ver a mis nietos crecer y prosperar, habiendo construido un legado que ayudará a proteger a personas vulnerables mucho después de que yo finalmente parta de este mundo de la manera natural y pacífica que todos merecemos cuando llega nuestro momento. Cada día adicional que he vivido desde aquella noche ha sido un regalo precioso que nunca tomo por sentado. Cada amanecer es un pequeño milagro que Lucía intentó arrebatarme, pero no pudo gracias a la valentía de un niño y la astucia de una abuela que se negó a convertirse en víctima sin luchar. Esta noche, como todas las noches, Santiago vendrá a cenar con toda la familia, como lo hace cada domingo sin falta desde que se mudó a la universidad, y nos sentaremos alrededor de la gran mesa que Miguel construyó con sus propias manos, y compartiremos comida y risas y historias sobre nuestra semana, y por un momento perfecto y ordinario, seremos simplemente una familia normal, disfrutando de la compañía mutua, sin pensar en los horrores del pasado que casi nos destruyeron. Y cuando la noche termine, y todos se hayan ido a sus casas, me acostaré en mi cama con un corazón lleno de gratitud, consciente de que mañana despertaré una vez más, para ver otro día que nunca debería haber vivido para experimentar. Porque al final, queridos amigos que han escuchado esta historia extraordinaria desde el principio hasta el fin, la verdadera moraleja no es sobre el triunfo del bien sobre el mal o sobre la importancia de la justicia, aunque ambas cosas son ciertas y relevantes. La verdadera lección es mucho más simple y mucho más profunda. Que mientras haya amor verdadero en una familia, mientras haya personas dispuestas a luchar y protegerse mutuamente, mientras haya valentía suficiente para susurrar la verdad en medio de la oscuridad más densa, entonces ninguna conspiración malvada puede verdaderamente triunfar sin importar cuán cuidadosamente planeada o cuán fríamente ejecutada pueda ser. Y con ese pensamiento reconfortante, llenando mi corazón cansado pero contento, cierro este capítulo final de mi historia, agradecida más allá de las palabras por cada momento adicional que la vida me ha dado, por cada abrazo de mis seres queridos que casi perdí, por cada amanecer que Lucía intentó robarme, pero que sigo experimentando día tras bendito día. La justicia prevaleció, el amor triunfó, y yo, Natalia Ortega, una simple abuela que se negó a morir sin luchar, estoy aquí todavía,
viviendo mi mejor vida como la venganza más dulce contra aquellos que apostaron por mi desaparición prematura. Que mi historia sirva de inspiración a todos aquellos que se sienten vulnerables o indefensos, a todos los que piensan que la edad o las circunstancias los han convertido en víctimas fáciles, a todos los que alguna vez dudaron si valía la pena luchar cuando las probabilidades parecían imposibles. La respuesta es siempre sí. Siempre vale la pena luchar por tu vida y tu dignidad. Siempre vale la pena confiar en esos susurros de advertencia que llegan de las fuentes más inesperadas. Siempre vale la pena ser más astuto que aquellos que te subestiman por tu edad o tu apariencia de fragilidad. Y ahora, finalmente, después de tantas palabras y tantos recuerdos compartidos, después de revivir cada momento de aquella experiencia aterradora que se convirtió en mi mayor prueba y mi victoria más significativa, es hora de decir adiós y dejar que cada uno de ustedes regrese a sus propias vidas, llevando consigo las lecciones y la esperanza que esta historia extraordinaria ofrece. Gracias por escuchar, gracias por creer, y sobre todo gracias por recordar que nunca es demasiado tarde para luchar por la justicia y que nunca se es demasiado viejo para ser el héroe de tu propia historia increíble.